Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos de nuevo acá unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. La palabra de Dios nos une y hoy día lo que el Señor había traído a mi corazón, esta palabra, y le puse por título: Él salvará a su pueblo. Y vamos a leer en Mateo 1:21 y dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nos dice allí que este niño que nacía en Belén se llamaría Jesús, y Jesús significa Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y la verdad que en este tiempo en que estamos en casa, que nos estamos guardando, cuidándonos de esto que sucede alrededor del planeta, Jesús nos dice que nos va a salvar del pecado. No nos dice que nos va a salvar de la pandemia, no nos dice que nos va a salvar del coronavirus, sino dice que Jesús nos va a salvar de sus pecados, de nuestros pecados, que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nosotros siempre le decimos a Jesús: sálvame, sálvame de mis pecados, porque en realidad a mí misma no me puedo salvar de mis pecados. Nunca podemos perder de vista el pecado, eso tampoco lo podemos hacer. Todos tenemos que saber que estamos predispuestos al pecado y no lo podemos perder de vista. Debemos sentir horror por el pecado. Debemos sentir no el apego al pecado, sino el horror por vivir en pecado. La maldad está en lo profundo de cada hombre, de cada mujer. Allí, en lo profundo de nuestro ser, está siempre la tendencia a pecar. Y si uno le pregunta a cualquier persona creyente, a cualquier persona que va a la iglesia, ¿qué es salvación? Y nos van a contestar, por lo menos yo contestaría: ser salvado del infierno y ser llevado al cielo. Y sería la respuesta más común. Y es verdad, pero solo es una de las respuestas que esto significa. Una respuesta completa sería: el Señor Jesús nos ha redimido de tan terrible condenación. Y la palabra redimido quiere decir que Él se puso en mi lugar y Él pagó el rescate. Él pagó el precio. Redimir quiere decir cambiar una cosa por la otra. Y Jesús hizo eso con cada uno de nosotros. Él nos redimió de nuestros pecados. Se puso Él en lugar para que yo sea salvada. El triunfo de Jesús es mucho más completo que esto. Dice que Él salva a su pueblo de sus pecados. Tal es su nombre, Jesús. Jesús significa eso, Salvador. Así que no es simplemente que nos salve y nos lleve al cielo. Ningún hombre, ninguna mujer es un cristiano verdadero si convive con el pecado. Eso lo tenemos que saber muy bien. No podemos estar viviendo en pecado y decir que somos cristianos, decir que le creemos a Jesús. Hay una batalla intensa por el dominio absoluto del pecado para conquistar nuestra naturaleza. El pecado siempre va a estar a la puerta y siempre va a estar luchando para ganar el lugar que le corresponde a Jesús. Si Jesús ocupa el primer lugar en nuestro corazón, el pecado no va a tener nada que hacer. No va a tener ventaja y va a ser vencido, pero siempre y cuando Jesús ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Jesús debe ser el Señor de nuestro corazón, el Señor de nuestra vida. Señor, cuando decimos Señor, estamos diciendo que Él es dueño, que Él es el amo. Y cuando Él es Señor y Él es amo, Él es el que ordena, Él es el que dirige. Y nosotros debemos dejar de ser dirigidos por Él.
El Salvador renueva, santifica, hace sentir desprecio por el pecado. Él nos hace sentir, porque cuando Él está viviendo en nuestro corazón, nos hace sentir ese desprecio por el pecado. Entonces no lo podemos aceptar. Un falso cristiano o aparente cristiano se vuelve despreciable para sí mismo y para los demás. Una persona que vive sumergida en el pecado se mira y dice: soy despreciable. ¿Quién va a poder acercarse a mí? Si ni siquiera Dios me va a poder perdonar de todo lo que he hecho. Y las demás personas también lo piensan, porque ven el testimonio de esa persona. Recordar en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, en aquel día, no todo el que me dice Señor, Señor. No debemos olvidar esa palabra. En 2 de Timoteo 2:19 hay dos cosas muy importantes. En primer lugar, dice: el Señor conoce a los suyos. Y en segundo lugar, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Dos cosas muy importantes. Que el Señor nos conoce como a nadie nos conoce. No nos ignora, sino que Él conoce a los que le pertenecen. Él no nos desconoce. Él nos tiene siempre en cuenta. Es simple y no es nada complicado para Él reconocer a sus hijos. Y si uno de los suyos invoca su nombre, debe estar apartado del mal, debe estar apartado del pecado y de la injusticia. Somos salvos del pecado por su gracia y tenemos la esperanza de ser contados como su pueblo. Fíjese, hermano, qué regalo más precioso, tener la esperanza de ser contados como su pueblo. El hombre natural no puede aceptar esta gran verdad. Tampoco la puede creer, que Jesucristo sea el sustituto en el sacrificio de la cruz. No lo puede creer. Se escucha decir por ahí que es demasiado fantasioso, que es demasiada sangre, que no puede ser verdad, que es una historia, como tantas otras historias que se relatan. Por eso dice: su vida es de pecado y es de maldad. Jesús es el sustituto perfecto, no tuvo ningún defecto. Es el absoluto que cargó la culpa de toda la humanidad. No de algunos, sino de toda la humanidad. Cargó la total culpa, la mía, la suya, la de todos. En el segundo aspecto, primero vimos que Jesús como Salvador. Y ahora podemos ver en la misma palabra que es el Cristo. Significa el ungido de Dios, el Mesías, el enviado. Son títulos de poder espiritual que el Padre otorgó a su Hijo. Preparado y enviado para una función única y especial. Nadie en toda la historia de la humanidad se ha vuelto a repetir ni va a repetir la historia de Jesús. Fue única y especial, y aún hoy sigue siendo única y es especial. Venía vestido de poder, ungido de excelencia. Eso lo dice en Lucas 4:18, léalo. Dice que Él estaba vestido de excelencia, ungido, vestido de poder. En Mateo 3:16, desde su bautismo en agua, todo lo hizo en calidad de ungido, o de Cristo, ungido por el Espíritu Santo, el que tiene autoridad y poder para suplicar. Él es el intercesor y es el sacerdote. Su sangre en el sacrificio de la cruz nos limpia de todo pecado. Su gracia es completa y es gratis. Fíjese que dice que es el intercesor, que Él está intercediendo delante del Padre por nosotros. Y es el sacerdote, porque Él fue el que consumó el mayor sacrificio de la historia. Estaban en el Antiguo Testamento, estaban acostumbrados a limpiar sus pecados sacrificando un animal. Según el tamaño del pecado, era el tamaño del animal. Y siempre debía ser sin defectos. Jesús vino a ser
el sustituto perfecto, el absoluto, que no tuvo ningún error, ningún pecado, ni la sombra de pecado. Y Él es el sacerdote, el que está intercediendo por nosotros. Y dice que su sangre en la cruz nos limpia de todo pecado. Pero tampoco tenemos que saber que no nos podemos aprovechar de esa situación, de esa gran verdad. Jesús no es un supermercado al cual podemos ir cada vez que necesitamos ir a buscarlo, sino que Jesús se lo debe vivir y buscar cada día en la intimidad, en la oración, en la palabra, en la relación diaria. ¿Cómo vivimos? Su gracia es completa. No hay mérito de nosotros allí. Es de su gracia. Es puramente por su gracia. Y no nos ha cobrado nada. Lo único que nos ha cobrado es que nosotros tenemos que serle fiel y creer. Arrepentirnos de nuestras maldades. Arrepentirnos de nuestros pecados. Es por su gracia y es gratis. Vamos a leer en 1 de Juan 2, 1 y 2. Y dice allí la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan nos presenta allí un testimonio muy claro del perdón completo y es gratis. Como si esto no alcanzara, hay personas que no les alcanza con saber que Jesús murió. Y comienzan a deslizarse suavemente y se van alejando progresivamente. Para ellos dice que está intercediendo. Es el testimonio completo y más claro del perdón, donde nos muestra aquí Juan. Dice que es nuestro abogado ante el Padre, es nuestro intercesor. Él es el abogado genuino, el que está intercediendo y defendiéndonos a nosotros, afirmando y promoviendo nuestra santidad, porque somos sus queridos hijitos míos, como dice Juan. Hijitos míos, así de esa manera nos habla y así de esa manera nos trata. La intención es que no pequemos, porque dice Juan que si alguno peca y tiene la certeza de que hay pecado, el Padre sabe muy bien que sus santos pecan. Todos pecamos. No porque hayamos aceptado al Señor en nuestro corazón y asistamos a la iglesia y tengamos un servicio con el Señor, estamos libres de pecar. Todos pecamos de alguna manera. El Padre sabe muy bien que sus santos pecan. Juan afirma en 1 de Juan 1:8 que si alguno dice que no peca, es mentiroso y no hay verdad en él. Lo dice la palabra. No hay verdad en él. Y dice además que es mentiroso. El cristiano verdadero no debe jugar con el pecado. De ninguna manera. Ni siquiera intentar jugar con el pecado. Apenas yo descubro que estoy en la tentación por caer en el pecado, debo salir huyendo. Hijitos míos, cuidado, eso es peligroso, nos dice Juan. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Cuidado, están en peligro, eso es peligroso. Él es el Cristo, el ungido, el que está autorizado para llevar a cabo su obra en nosotros. Él es el único que está autorizado, el Cristo. Él es el que mueve el corazón de Dios a nuestro favor. Yo me pregunto siempre, ¿qué palabras le dirá Jesús al Padre? ¿Qué oraciones persuasivas usará el ungido cuando esté pidiendo por mí? Cuando esté intercediendo por mí? ¿Cómo hará para rogar por mí? ¿Qué le estará diciendo?
Y si seguimos, primero dijimos que era Jesús el Salvador, después dijimos que era Cristo, el Mesías, el ungido, el enviado. En el punto 3 vamos a ver un poco más de su nombre. Dice que Jesucristo el justo. Acá en primera de Juan 2:1 dice, y tenemos para con el Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y justo significa declararle a uno aprobado y aceptado ante el soberano. El justo es mi intercesor. Y si es así, yo lo creo y cada cristiano lo debe creer, mi causa es buena para él. Si él sabe, conoce mi corazón, sabe que pequé, pero sabe que hay arrepentimiento en mi corazón. Entonces quiere decir que es buena mi causa para con él. Él es el que me defiende. Mi causa es su causa. Se declara mi sustituto. Él le dice al Padre, yo morí por ella. Yo morí por Carmen, yo morí por cada uno de nosotros. Pone su obediencia a mi favor. Pone toda su excelencia a mi favor. Para que yo pueda recibir perdón de mis pecados. Para nosotros, antes de la cruz, había muerte. Porque yo, antes de llegar al camino del Señor, estaba condenada. Había muerte. Eso fue antes de que yo aceptara a Jesús en mi corazón. Ahora, después de la cruz, hay vida. Después de haber aceptado a Jesús en mi corazón, después de haber creído en su sacrificio, después de haberme arrepentido de toda mi maldad, ahora tengo vida y la tengo en abundancia. Ninguno puede desaprovechar esta gracia. Todos tenemos que saber que es, como dije hace un momento, es exclusivamente por su gracia. No hay mérito alguno en mí ni en ninguno de nosotros para poder alcanzar esta gracia. Jesús el Salvador, Él salvará a su pueblo. El Cristo, el que tiene autoridad y tiene poder. Jesucristo el justo, el que es aceptado en mi lugar. Él es el sustituto, Él es el perfecto, Él es el que está consiguiendo justicia por mí ante el Padre. ¿Qué le parece si usted, yo, cada uno de los que estamos en casa, cada uno de los que estamos ahora que nos tenemos que reservar en nuestras casas, hurgamos en nuestro interior, buscamos en nuestro corazón que no haya pecado, que Jesús se sienta agradecido por nosotros porque nos hemos arrepentido de verdad, nos hemos arrepentido genuinamente y hemos aprovechado su gracia que nos salva, que nos perdona. Él es el que salva a su pueblo. Que cada uno de nosotros podamos ser contados dentro de su pueblo. Y en aquel día, yo sí que le pueda decir, Señor, Señor, yo te conocí. Señor, Señor, yo te acepté en mi corazón. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por haber sido el sustituto que reemplazó que yo fuera a pagar por mis pecados. Señor, te pedimos perdón por toda nuestra maldad. Y estamos agradecidos, Señor, de que tú hayas ido a la cruz por mí. Señor, que tú seas mi intercesor. Que tú estés ahí delante del Padre, siendo mi abogado y defendiendo mi causa. Gracias te damos, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén.